Hola, en esta clase aprenderás a trazar el patrón básico de busto. Los materiales que vamos a necesitar son papel para patronar, lápiz, regla convencional, regla desastre, regla curva para la sisa, cinta métrica y tijera. Manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es verificar que el papel esté bien escuadrado. Al centro del papel vamos a hacer el símbolo del doblez y comenzamos. Vamos a hacer un rectángulo que mida talle delantero por cuarta parte de contorno de busto. Y trazamos un rectángulo. Una vez que tenemos el rectángulo, vamos a buscar la línea de sisa. Desde el orillo superior bajamos mitad de ancho de espalda, en mi caso me da 17.5 más 4 centímetros. Escuadramos y trazamos la horizontal. Nos vamos al escote. Al centro del papel buscamos la sexta parte del contorno de cuello por sexta parte más 2 centímetros y con la regla curva o a pulso trazamos la curva. Necesitamos la caída de hombro. Desde el orillo superior, por la línea de la cuarta parte del contorno de busto, bajamos 3 centímetros de caída de hombro. Y llevamos una línea recta uniendo los puntos escote con caída de hombro. Para poder saber la posición de la sisa, necesitamos tomar el ancho de nuestro hombro. Y con la regla curva vamos a ubicarla desde la comisura de la sisa hacia mi ancho de hombro. De esta manera. Teniendo la parte superior, vamos a trabajar la pinza de busto. Necesitamos la altura de busto desde la parte superior hacia abajo, altura de busto más 3 centímetros. Esto es para evitar que la pinza quede justo en el pezón. Escuadramos la medida. Trazamos una horizontal y vamos a tomar desde el centro de mi papel hacia el costado mitad de separación de busto, 9 centímetros más 3 centímetros. Es decir, el punto que vamos a tomar hasta donde va a llegar la pinza va a ser hasta este punto. Una vez que tenemos la separación, nos vamos a la diferencia de talles. La diferencia de talles la vamos
a marcar de mi línea de busto hacia abajo. En este caso la diferencia es de 2 centímetros. Marcamos la mitad de la pinza y con la regla cerramos la pinza. Y nos queda de esta manera. Vamos a evitar que el pico de la pinza nos quede en el pezón y no quede estéticamente bien visto. Nos vamos al talle delantero, en donde automáticamente ya tenemos nuestra línea de cintura y vamos a trabajar sobre ella. Cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros de pinza de entalle. Ahora, con la cinta métrica me voy a ayudar y hasta los 3 centímetros de pinza que sumé, voy a marcar el centro de la pinza. Una vez que tengo el centro de la pinza, marcaré 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado. Es decir, voy a repartir la pinza a ambos extremos. Para irnos en línea recta, vamos a escuadrar esta medida que tenemos aquí, desde el centro del papel hasta el centro de la pinza, y la vamos a llevar arriba y abajo. Con la regla vamos a irnos en línea recta 3 centímetros antes de la línea de busto. Llegaría acá. Cerramos la pinza de esta manera y vamos a trabajar la línea de cadera para proseguir con la pinza de entalle. Para sacar la línea de cadera hay dos opciones. Podemos medir el largo deseado desde el orillo superior del papel o la comisura de nuestro escote hacia abajo. O la otra opción es medir la altura de cadera desde la cintura hasta el largo deseado. En mi caso, la voy a tomar de la cintura hacia abajo, 19 centímetros. Y voy a trazar mi horizontal. Ya tengo mi línea de cadera. Teniendo la línea, voy a trabajar la cuarta parte de cadera. Y con la regla de sastre voy a cerrar costados y 3 centímetros que agregué de la pinza. Como nosotros no somos totalmente rectos, puedo trabajar con esta regla de esta manera. Voy buscando y con esta regla convencional voy a cerrar la pinza.
Nos queda alargar la pinza de entalle. Esa pinza va a cortar 5 centímetros antes de la línea de cadera. Y aprovechando esta línea central, voy a escuadrar hacia abajo. Y cierro la pinza. Ya que tenemos el patrón hecho, hacemos el último paso, que será recortar nuestro patrón de la siguiente manera, siempre por los 3 centímetros de pinza de entalle que le agregamos. Cuando lleguemos casi a la pinza, vamos a dejar un trozo de papel sin recortar, porque al momento del cierre de la pinza, si no verificamos, al momento de la confección y el corte en la tela, nos puede faltar género. Vamos a recortar por los 2 centímetros de hombro que bajamos. Y por último, nuestro escote. Nos queda de esta manera. Vamos a tomar la pinza de busto por el último trazo, y vamos a llevarla hacia el comienzo de nuestra pinza. La cerramos ayudándonos de la cinta y con ayuda de la regla volvemos a verificar desde la comisura de la sisa hacia la cintura. Ahora sí, recortamos el sobrante. Al momento de abrirla, nos va a quedar una especie de pico y ya estaría listo para colocar el patrón sobre la tela. Seguimos con el patrón de la espalda. En el delantero se le quitaron 2 centímetros de hombro. Esa medida se le va a sumar a la espalda. Para eso necesitamos dejar desde el orillo del papel hacia abajo 2 centímetros, porque luego los vamos a necesitar. Estos 2 centímetros los vamos a dejar allí y vamos a comenzar a trabajar desde esta nueva línea, tomando en cuenta nuestro comienzo para trazar el rectángulo del patrón básico. Decíamos que vamos a hacer un rectángulo
que mida talle de espalda por cuarta parte del contorno de busto y escuadramos la medida. Teniendo los puntos, hacemos el rectángulo. Teniendo la base del cuerpo, necesitamos nuestra línea de sisa. Desde el extremo superior, recuerden que estamos trabajando desde los 2 centímetros que bajamos, mitad de ancho de espalda más 4 centímetros para sacar la línea de sisa. Escuadramos y trazamos la horizontal. Para el escote, sexta parte del contorno de cuello por 2 centímetros. Hacemos una semicurva. Teniendo el escote, necesitamos una caída de hombro. Esa caída de hombro va a ser de 3 centímetros, tal cual como hicimos en el delantero. Nos vamos a venir a unir los dos puntos desde la caída de hombro hasta la comisura del escote. Medimos nuestro ancho de hombro para poder hacer la curva de la sisa. Con ayuda de la regla la trazamos. Una vez que tenemos este proceso, necesitamos agregarle 2 centímetros de hombro y lo vamos a escuadrar de esta manera. Dos centímetros. Para evitar que se distorsione la medida del escote, volvemos a medir nuestra sexta parte de cuello. Y ahora sí, vamos a trazar. ¿Qué nos falta? Volver a medir el ancho de hombro. Y aquí nos vamos en línea recta, buscando los dos puntos. Nos vamos a la cintura. Cuarta parte de contorno de cintura, 18.2 en este caso, más 2 centímetros de pinza de entalle. Teniendo el contorno de cintura, cuarta parte, más los 2 centímetros de talle, tenemos que buscar nuestra cadera. La línea de cadera tiene que ser el mismo largo que tenemos en el delantero. En mi caso, de la cintura hacia el largo total, me da 19 centímetros. Lo marco, lo escuadro
y trazo mi línea horizontal. Ya tengo mi línea de cadera. Necesito la cuarta parte. Teniendo esto, voy a cerrar los costados, desde la sisa hacia mi contorno de cintura, de mi contorno de cintura hacia mi contorno de cadera, y cierro la pinza. Ahora voy a cerrar los costados. Ahora voy a cerrar la pinza. Y la llevo hacia el contorno de mi cadera. Como verán, la única diferencia que tiene el delantero de la espalda es que al delantero se le bajan 2 centímetros de hombro y a la espalda se le suman. La otra diferencia es que el delantero lleva pinza de busto y la espalda no los lleva. El último procedimiento que nos falta será buscar el centro de mi pinza de entalle. Lo hago de esta manera, ayudándome con la cinta métrica. También puedes usar la calculadora para sacar el centro de la pinza. Como esta pinza es de 2, me voy a venir 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro lado. La pinza va a cortar 3 centímetros antes de la línea de sisa en este caso y 5 centímetros antes de la línea de cadera. Mido cuánto hay del doblez del papel, es decir, el centro del papel hacia el costado, pero me voy a ir hasta el centro de la pinza y voy a escuadrar la medida. Lo mismo hago en la parte de abajo para poder irme en línea recta. Cierro la pinza desde la punta de la pinza hacia el 1 centímetro de la pinza y hago el mismo proceso hacia el otro extremo. Marco que esta sería mi espalda y voy a verificar con el delantero que mi costado me dé igual en la parte de la espalda y en la parte delantera de mi patrón. De esta manera verifico. Como podrán ver, me da las dos medidas iguales. Para verificar esto tenemos que tener la pinza de busto cerrada. Si la tendríamos abierta, nos daría los 2 centímetros de pinza que tenemos agregados. Aquí está. Entonces la cerramos para poder verificar la medida. Una vez terminado el patrón, procedemos a cortar.
Esta vez vamos a cortar por los 2 centímetros que sumamos. Y por último el escote. Y tendríamos nuestro patrón básico para hacer cualquier tipo de blusa. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't